¿Sabías tú que el Hijo de Dios, aquel al que llamamos Jesús y que muchos de nosotros creemos que es nuestro Salvador, ya había aparecido antes de los Evangelios? Esto es algo que muchos teólogos reconocen y dicen que figuras como Moisés lo llegaron a ver, Jeremías, también el profeta. Pero el día de hoy quiero hablarte del encuentro de Samuel, el sacerdote, juez y profeta de Israel, con Jesús. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y como te lo anticipaba, este es un tema que va a estar interesante y quizá un tanto profundo dependiendo de cuánto hayas estudiado tú la Biblia y todos estos temas de Jesús en el Antiguo Testamento, la Trinidad, todos estos rollos que son literal un rollo. Pero es cuando lo estudias y cuando lo analizas puede ser un tesoro hermoso realmente, donde te maravillas con la palabra de Dios, como ha sido mi caso. Y hoy quisiera pedirte que me acompañes, no sé cómo decirlo, pero quisiera pedirte que me acompañes quizá con la esperanza de que te maravilles también de la palabra de Dios, pero sobre todo de Dios mismo. Y, y quiero que veamos en este encuentro que tiene Samuel de joven. No sabemos exactamente qué edad tenía, pero pues era muy joven todavía Samuel, quizá entre la edad de niño a adolescente o ya un adolescente tal vez, pero sin duda el texto nos dice que era joven todavía. Samuel, si no lo sabías, es un profeta que hay dos libros de la Biblia llevan su nombre y no se cuenta toda la vida de Samuel en todos esos dos libros, ¿no? Que originalmente era un solo libro, pero en el tiempo en que eran rollos todavía, con pergaminos, pues era muy largo. Entonces, al traducirlo de hebreo a griego, se vuelve tan extenso que mejor lo dividen en dos rollos, primera y segunda de Samuel. Y te digo, en estos libros de Samuel tenemos los primeros reyes de Israel, por ejemplo. Seguramente has escuchado de Saúl y si no, pues probablemente de perdida hayas escuchado de David. Es Samuel quien unge a David como rey. Es decir, declara de parte de Dios, tú vas a ser rey. Y pues se da, ¿no? Más adelante. Pero entonces el libro de Samuel comienza no con Samuel todavía, sino con su mamá, haciendo una oración, una plegaria, en un momento en el que la nación de Israel estaba en un muy mal momento espiritualmente. Y ella hace una plegaria y donde le dice a Dios, si tú me das un hijo, yo te lo entregaré a ti. Y así te pido que sanes mi esterilidad, ¿no? Hay una relación muy significativa entre la esterilidad de Ana, la mamá de Samuel, y la esterilidad espiritual de la nación de Israel. Y entonces ahí tenemos un par de capítulos hablando de esto, cómo se da, es algo milagroso y anuncia ya que la esterilidad espiritual de Israel está por acabar también. ¿Con quién? Con este niño Samuel. Y luego tenemos un contraste que se hace entre los hijos del sacerdote que había en aquel momento y que son hombres que desprecian realmente a Dios, que tienen en poco a Dios y los rituales que se tienen que hacer, y Samuel es lo opuesto. Y entonces es así que llegamos al capítulo 3 de Primera de Samuel y vamos a ver algunos versículos, casi todo lo vamos a ver, pero quiero que vayas conmigo poco a poco y veamos esta idea que te decía. No solamente vamos a ver a Samuel, sino con quién se encuentra Samuel. Dice el capítulo 3, versículo 1, desde ahí vamos a leer, dice, el joven Samuel servía al Señor delante de Elí, el sacerdote. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Aquí esto ya es algo que debemos poner atención, porque tú puedes leerlo rápidamente y decir simplemente, pues quiere decir que Dios no hablaba tanto en aquellos días, ¿no? Por eso la palabra del Señor escaseaba. Pero conforme vamos a ir viendo, y además con otras situaciones, como en el capítulo 1 de Jeremías, que lo puedes ir a leer, vamos a ver que, por ejemplo, en el libro de Jeremías, en su primer capítulo, dice algo similar. Vino la palabra de Jehová o la palabra del Señor a Jeremías. Y uno entiende o uno piensa, creo yo, muchas veces que se refiere a Dios le habló, ¿no? De alguna manera Dios le habló. Pero vamos a ver si se refiere a algo o a alguien, que es lo que me llama más la atención.
Porque fíjate, dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Entonces aquí ya está ligando la idea de la palabra del Señor y algo visible, de alguna manera, ¿no? No concretamente, ni solamente con este versículo vamos a tener esta idea, pero sí ya la plantea, creo yo, que la palabra del Señor no es algo, sino alguien. Dice el versículo 2, pero aconteció cierto día, mientras Elí, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse de modo que no podía ver, esto también es un paralelo con su vida espiritual, estaba prácticamente ciego espiritualmente Elí, y él estaba acostado en su aposento, y Samuel dormía en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Si sabes un poco de Samuel, sabrás que él no era de la familia de Aarón, que eran los que podían ser los sacerdotes que entraban al tabernáculo, a la tienda de reunión con Dios, pero era levita de la tribu de Leví, y por eso él podía servir en el templo. Él era de la familia de los levitas, ellos estaban dedicados al templo. Entonces él no es que estuviera dentro del tabernáculo, sino que estaba dentro en el sentido del área, dentro del patio, es lo más seguro que estaba ahí. Y él dormía ahí donde estaba el arca de Dios, es decir, ahí cerca, no junto al arca de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel no podía entrar. No era ni el sumo sacerdote y además no era de la familia de Aarón. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, el Señor llamó a Samuel. Aquí hay algo muy interesante que de nuevo puedes pasar por alto. Esto de que antes que la lámpara de Dios fuera apagada es muy significativo también, porque en Éxodo, cuando Dios le da las instrucciones a Moisés sobre el tabernáculo, aquí donde está durmiendo Samuel, una de las cosas que le dice sobre la lámpara es que la lámpara siempre estará encendida, no debe apagarse. Es una instrucción y una regla directa, explícita, no debe apagarse. Pero aquí nos da a entender el texto, que Elí ya estaba acostado, que Samuel estaba durmiendo, como que era tarde, y ahí estaba, y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, como diciendo, sí, usualmente en las noches a cierta hora apagaban la lámpara, que esto de nuevo para nosotros puede ser como que, ok, interesante, pero para un lector de aquel momento, que es lo que nosotros debemos intentar ponernos en los zapatos de un israelita de aquel momento, hubiera dicho, wow, ¿hasta dónde ha caído el sacerdocio de Elí y de sus hijos que apagan la lámpara de Dios todas las noches cuando nunca debería ser apagada? Y el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Esto también es un paralelo, ¿no? Esto con Samuel tenemos un montón de paralelos en sus primeros capítulos. Esto es un paralelo de lo que vemos en Éxodo también, cuando Dios llama a Moisés desde en medio de la zarza. Ahí tenemos también una figura que los teólogos dicen que es la misma palabra del Señor. Digo, te voy a adelantar un poco. Los teólogos dicen que la palabra del Señor, el ángel del Señor o la palabra de Jehová, el ángel de Jehová, el nombre de Jehová, la gloria de Jehová, todos estos son títulos que a veces confundimos simplemente como una descripción de algo, como la palabra, que oye. No. Muchos teólogos afirman que son títulos para referirse a alguien. Y curiosamente sucede tanto aquí como con Moisés, y en otras circunstancias donde se menciona al ángel del Señor y luego dice, y Jehová dijo. Y uno dice, oye, espérame, ¿que no era el ángel del Señor el que estaba ahí? Pero si es el ángel del Señor, ¿por qué dices que es Jehová el que habla? No los confundas. Y yo creo que el autor dirá, no, es que no nos estamos confundiendo, es que está Jehová y está Jehová. O sea, hay dos poderes, ¿no? Como también se llegó a denominar por un tiempo en la literatura de los hebreos, se le llegó a llamar los dos poderes en el cielo, que era esta idea de que pareciera que había dos Jehová, pero solamente había un Jehová, ¿no? Que suena extraño, pero si entendemos la teología de la Trinidad, pues entendemos esto, ¿no? Que era la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu de Dios también, ya lo hemos visto, se ha leído hasta este punto Génesis, Éxodo, todos estos libros que vienen antes de Samuel, pues se habla del Espíritu de Dios, que se va dando la revelación de la Biblia, de los textos, y también, por ejemplo, se le llama el Espíritu de Dios, que es Dios mismo. No es
algo separado de Dios, es Dios, el Espíritu de Dios, pero son tres personas, ¿no? Es como se llega a describir la Trinidad. Tres personas, un solo ser, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. Y entonces aquí los teólogos dicen que lo que sería la palabra del Señor, el ángel del Señor, el nombre de Jehová, la gloria de Jehová, todos estos títulos se están refiriendo a la aparición física de Dios. Y esto debe llamarnos la atención, porque si leemos capítulo 1 del Evangelio de Juan, que seguramente has leído alguna vez, quizás sea de lo primero que leíste en tu vida como creyente o buscando leer la Biblia, es algo interesante que en el Antiguo Testamento tenemos este título, la palabra de Dios, la palabra de Jehová, y al parecer es alguien. Y entendiendo esto, si lo comprendemos, luego cobra otro significado, un significado mayor, no otro significado, sino un significado mayor, lo que dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, ¿no? Donde dice, en el principio era la palabra, o el verbo, se refiere a la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. También tenemos más adelante, en este mismo capítulo, versículo 14, dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí tenemos esta idea. Ahora, habría que diferenciar que lo que yo te estoy comentando, los que dicen que esto de la palabra de Jehová es Jesús, no estamos diciendo que es la segunda persona de la Trinidad, es decir, no es el Hijo ya encarnado, ¿no? Que es lo que está describiendo Juan, es decir, no limitado todavía a ser un ser humano completamente hombre, completamente Dios, sino que eran apariciones físicas, de Jesús, es decir, eran apariciones físicas de la segunda persona de la Trinidad. Todavía no estaba limitado, ¿no? Porque cuando la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, llega a la tierra en forma y se hace carne, como dice Juan, entonces ya está limitado. Él mismo se despoja de su deidad, se limita a entrar en el tiempo con el hombre, a estar en un solo lugar, a varias cosas. Él se limita a propósito, él lo hace conscientemente. Y entonces ahí está encarnado. Pero estas apariciones que vemos previas no es el Hijo encarnado, sino el Hijo en forma física. En el versículo, por ejemplo, 18 de aquí mismo de Juan, dice, a Dios nadie lo ha visto, jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, o el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Aquí tenemos una distinción, ¿no? Tenemos que hacer una distinción entre el Hijo y el Padre. Entonces, cuando dice a Dios nadie lo ha visto jamás, como que toma esta idea que todos tienen del Padre como Dios, y Jesús también llamando al Padre Dios, pero hay que recordar, Dios no es un nombre, no es un título. Pero entonces, como que da a entender, al Padre nadie lo ha visto jamás. El Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es decir, es consistente el hecho entonces de decir, si el Hijo es Dios, porque alguien diría, no, pero es que no puede ser Dios porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Ajá, pero está refiriendo al Padre. Y entonces el Hijo es al que se ha visto físicamente en todas estas apariciones, con Moisés cuando platicaba, con Samuel como lo vamos a ver hoy. Y es algo que te digo, es un tanto complejo, pero es muy interesante cuando lo podemos ir comprendiendo. Y para mí es como unir hilos o ir uniendo un rompecabezas, ¿no? Y unir piezas que están muy lejanas y decir, no, pero estas se embonan, o sea, sí van unidas de cierta manera. Y te digo, el versículo 4, regresando a Samuel, dice, el Señor llamó a Samuel y él respondió y le dijo, heme aquí. Y te digo que esto es similar también con el llamamiento de Moisés, porque cuando Dios llama a Moisés, que dice que es el ángel de Jehová, y luego que Jehová llamó desde la zarza, que entendemos que sería más bien el ángel de Jehová, pero también puede ser llamado Jehová. Es como decir el Hijo de Dios y Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, obviamente, pero son títulos, ¿verdad?, que se le dan también. No es que estén confundidos, es que entienden mejor, o sea, entienden claramente
que que le llaman el mensajero de Jehová, es Jehová mismo. Pero sí es distinto también a la otra figura de Jehová que han visto o del que han escuchado. Y Samuel responde, heme aquí, de la misma manera que Moisés responde en su llamamiento. En Éxodo Dios llama a Moisés, le dice, Moisés, Moisés. Y Moisés responde, heme aquí. Esto ya nos nos une también con Moisés, ¿no? Y corrió a Elí diciendo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Es decir, Samuel no identifica la voz de Dios todavía. Todavía no puede identificarla en este punto. Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Él se volvió, se acostó y eso sucede 2 veces más. En la tercera vez, Elí comprende, es decir, le toma 3 veces a Elí porque, como hemos visto, estaba ciego espiritualmente, no podía identificar rápidamente las cosas espirituales. Le toma 3 veces, pero entiende y le dice, ¿sabes qué? Cuando escuchas que te hablen, dile y respóndele que hable, Señor. Dile, hablas, oh Señor, versículo 9, habla, oh Señor, oh Jehová, que tu siervo escucha, que aquel que te pertenece te escucha. Y es algo muy fuerte, ¿no? Quizá lo leemos así nada más, pero le está diciendo, habla Jehová, tú eres mi Dios, yo soy tuyo, yo te escucho. Y Samuel se fue y se acostó en su sitio. Entonces vino el Señor, fíjate lo que dice, vino el Señor o vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Pero te fijaste, dice, vino el Señor, se paró. Si solamente estuviéramos hablando de la voz de Dios, si de que escuchara a Dios, pues no tendría sentido esto de se paró, ¿no? Por eso te digo que no es nada más con el versículo que vimos al inicio. Todo el capítulo nos da indicios de que esto es algo que se ve, que se escucha, que incluso se podría palpar. ¿Por qué? Porque es Dios en forma física. Y si es Dios en forma física, entendemos que es la segunda persona de la Trinidad. Y la segunda persona de la Trinidad es a quien conocemos hoy por nombre como Jesús. Samuel no lo conocía por su nombre todavía, pero fíjate cómo también cuando lo llama, sería entonces aquí donde podríamos entender que el mismo que llama a Moisés, aquel que Moisés ve en medio de la zarza, porque dice que estaba el ángel de Jehová en medio de la zarza, es el mismo al que ve Samuel y le llama de la misma manera, Samuel, Samuel, Moisés, Moisés. Es un llamado. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Es decir, quizá yo no te identifiqué todavía, ¿no? Y me parece algo fuerte para nosotros, una muy buena lección. Él todavía no reconocía la voz del Señor, sí necesitó que lo ayudaran, pero supo qué decirle también, con ayuda de alguien, pero no dudó en decirle, sí, yo soy siervo de Jehová, yo estoy al servicio de mi Dios, así que lo escucho. Y el Señor le dijo a Samuel, y le empieza a decir, un juicio que ya había declarado en contra de Elí y de sus hijos, que te digo que eran malvados, robaban de los sacrificios al Señor, hacían cosas horribles en el templo. El Señor los juzga y simplemente reitera el juicio que ya se había dado en el capítulo anterior, lo confirma. Y Samuel dice que va en la mañana, se espera hasta la mañana y va y abre las puertas de la casa del Señor. La narrativa dándonos a entender un nuevo inicio, ¿no? Este joven va a abrir las puertas de la casa de Dios y va y le cuenta la visión a Samuel. Y al final, en el versículo 20 y 21 dice, todo Israel desde Dan hasta Beerseba sabía que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. El Señor volvió a manifestarse en Silo. Y quiero leerte el versículo 21 de la Reina Valera del 60, te la estaba leyendo de la revisada. La del 60 dice, y Jehová volvió a aparecer en Silo. Es decir, no fue solamente que escuchara, sino que la narrativa nos da a entender que se apareció, lo vio Samuel. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y teólogos como el doctor Michael Heiser llegan a comentar que este por también se puede interpretar o se puede traducir como, ¿no? Entonces diría, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo como la palabra de Jehová. ¿A quién vio Samuel? A la palabra de Jehová. No es
algo, es alguien. ¿Por qué? Porque Jehová volvió a aparecer en Silo. Pero algo que yo meditaba en estos días y que tuve que estudiar esto por una clase, pero algo que se me quedó mucho era esta parte simplemente en el versículo 10. El hecho de que Samuel escuchara, pero no identificara, no conocía bien todavía. Pero yo creo que regresando, o sea, volviendo más adelante, años después, quizá al contar esto, al narrarlo o al escribirlo, si fue su caso, yo creo él con seguridad decía, no, el Señor ahí estaba porque se paró, yo lo vi. Y me llamó como las otras veces me había llamado. El Señor no cambió. Fui yo el que no había entendido. Fui yo el que no había visto que ahí estaba. No tenía todavía esa visión. Y no estamos hablando de una visión terrenal, ¿no? Es una visión, una comprensión espiritual. Pero el Señor ahí estaba parado. Ahí estaba cerca de mí. Y no sé, me conmovía mucho porque yo pensaba en Samuel que decía, oye, bueno, ¿cómo se habrá sentido Samuel que al crecer le dijeran, no, es que tus papás te entregaron al Señor? Por eso los ves una vez o dos veces al año, pero pues por eso no convives con ellos, no los ves tanto. Y no sé, ¿verdad? La narrativa nunca nos los da a entender ni lo contradice. Yo creo que muchas veces la Biblia no contradice algo porque dice o se entiende que algo es natural, que se piense algo o que cierta situación suceda y no dice lo opuesto a menos de que haya sucedido. Por ejemplo, nunca se nos dice que Samuel no se preguntara quizás si sus papás lo abandonaron, ¿no? O quizá, digo, ¿cuántos niños no han sufrido esta inseguridad? Decir, a lo mejor no me quisieron, o qué me habrán visto, o cómo habrá sido, porque él no estuvo cuando su mamá hizo el voto, él no vio todo esto, él no supo como tal, él simplemente supo que sus papás lo entregaron, que obviamente sus papás lo amaban porque iban a verlo, pero quizá yo me imagino que en algún punto Samuel quizás sintió la inseguridad de decir, pues quizá me aman porque me ven una vez al año, dos veces al año y tengo varios hermanos y pues los veo y los quiero, pero ¿por qué a mí no me hicieron parte de esa familia, no? No sé, pero me imagino que en algún momento algún pensamiento similar debió tener quizá. Pero él, a pesar de todo eso, y quizá pues que sea algo natural, creo yo, y creo que por eso, si no hubiera sido así, la Biblia lo hubiera dicho, ¿no? Como que él nunca se preguntó esto, él nunca, pero como es algo natural, creo que la Biblia te deja como que pensarlo y no lo contradice. Pero a pesar de todo, Samuel siempre fue obediente a Dios, como que siempre tuvo en un muy buen lugar, en una muy alta estima a Dios. Y yo creo que ha de venir, eso haber venido principalmente de su mamá, porque tenía muy mal ejemplo con los sacerdotes, o sea, a los que para él eran sus superiores, a los que tenía que ayudar, a los que tenía que acompañar, a los que tenía que obedecer. Eran pésimos ejemplos, pésimos. Pero él siempre tenía otra actitud hacia con Dios. Tenía una actitud de creer en Él, de ser obediente, de decir, sí, yo no tengo ningún problema en decirle a Dios, yo soy tu siervo. Yo soy aquel que tú puedes hacer lo que tú quieras conmigo porque tú eres mi Dios y yo estoy para servirte, Señor, y yo te escucho. Y no sé, me conmovía en parte porque, pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, como creyentes, no hemos sentido quizá que no identificamos la voz de Dios. El decir, Señor, ¿eres tú o no eres tú? ¿Por aquí o por allá, Señor? ¿Qué haré? ¿Por dónde miré? Y a veces decimos, ¿serás tú el que habla, Señor? ¿Serás tú el que me está indicando? ¿Serás tú el que abrió esta oportunidad o no? Y quizá le andamos preguntando a la otra gente, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Será o no será Dios? Y quizá le preguntamos a alguien como Elí, que está más ciego que nosotros, o quizás sí le preguntamos a alguien con mayor discernimiento, y es muy bueno hacer eso. Pero no se me ponían los zapatos de Samuel. Y quizá como me imagino que Samuel toda su vida debe haber recordado este momento y haber dicho, yo vi al Señor y Él me habló varias veces y quizá no lo entendía a la primera ni a la segunda y necesité ayuda para hasta la tercera entenderlo, pero Él ahí estaba. Y no sé si tú necesites escucharlo hoy como yo o no, pero quisiera recordarte que el Señor ahí está. Quisiera que tuvieras presente y que no se te olvide
que el Señor ahí está contigo. Ahí donde estás, ahí como estás, ahí por la situación que estás pasando. Ahí y tú podrías decir, vino el Señor y se paró junto a mí. Y como las otras veces me sigue llamando, y te sigue llamando por nombre porque te conoce, y te sigue llamando, y quizá lo ha hecho ya por un buen tiempo, y sigue esperando tu respuesta, sigue esperando a que entiendas que es Él el que te está llamando, y que yo quisiera que tuvieras esa misma respuesta que le dio Samuel, indicada por Elí, ¿no? A pesar de todas sus fallas, Elí al menos supo decirle algo bueno a Samuel, decirle, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y no es cualquier cosa decir eso, ¿no? Porque decirlo implica reconocer, decir, tú eres Dios, yo no soy Dios. Y solamente tú eres Dios. Yo no voy a rendirme, ni voy a creer, ni seguir a esos otros que presumen ser dioses, pero fallan y que se quedan muy cortos y que son también creación tuya, no son Dios como tal. No, tú eres Dios. Yo soy tuyo porque soy tu siervo. Yo te pertenezco y quiero escucharte. Lo que tengas que decirme, lo que quieras indicarme, quiero escucharte. Y es como una postura, ¿no? Una mentalidad, si lo quieres llamar, y decirle, si entendemos eso, decirle, Señor, háblame, que yo soy tuyo, tú eres Dios y yo quiero escucharte. Si nos ponemos, imagínate que todos los días nos levantáramos y lo primero que hiciéramos fuera decirle eso, Señor, tú eres Dios, mi vida está en tus manos, tú eres el Dios de todo, tú conoces todo, Señor, háblame, tú sabes lo que necesito, tú sabes lo que sucedería el día de hoy y tú sabes que necesito que me acompañes y que me hables, Señor. Yo soy tuyo, yo soy tu siervo, te pertenezco, Señor. Incluso hoy le podría decir, tú me compraste a precio de sangre y mi vida es tuya. Yo te quiero escuchar, Señor. Háblame que te escucho. Imagínate si comenzáramos así nuestros días. Creo que cambiaría mucho cómo vemos nuestro día. O sea, cambia nuestra posición, nuestra postura para ver las cosas de forma diferente. Y quiero que recuerdes esto, quiero dejarte con esto. Quiero animarte a que tengas esa mentalidad y quizá notes esas palabras de Samuel o como las quieras poner tú, que sea la misma idea, pero en tus palabras y anotarlas y ponerlas ahí junto a tu cama o en tu escritorio o en tu carro y que siempre, en algún momento temprano en la mañana lo tengas ahí cerca y lo puedas decir al Señor en voz alta o en tu mente. Realmente el Señor pues te va a escuchar y tengas en cuenta esto, que el Señor está cerca. Y hoy mismo, en este momento, le puedes orar, puedes ir a hablar con Él, sabiendo que ahí está cerca de ti. No está lejos. El Señor se ha acercado y te sigue llamando. Quizá a ti te está llamando para que vengas y seas de Él. Quizá ya tiene tiempo a ti que te está llamando y te está diciendo, ven, ríndete. Entiende y reconoce que has vivido de una manera que te ha dado la gana y solamente te ha hecho sufrir. Que el vivir contigo en el centro y como tú siendo lo más importante de todo no te ha llevado a ningún lado y te está llamando por nombre y te está invitando al arrepentimiento, que el arrepentimiento es una invitación. Es una invitación que Dios te hace a reconocer lo que tú ya entiendes y sabes y has experimentado, que eres un muy mal Dios, que has vivido como se te da la gana y decirle, sí, Señor, yo he vivido como he querido, he vivido haciendo lo opuesto que tú dices, he sabido que las cosas que hago están mal y las he seguido haciendo, lo reconozco, pero te pido que me perdones, que en el nombre de Jesús, por lo que Él hizo, no por mis buenas acciones o lo que yo pienso que es bueno, no por mis sacrificios o por mis ofrendas, sino que te pido que en nombre de Jesús, por lo que Jesús hizo, me perdones y des una vuelta, des media vuelta y sigas caminando, pero ahora hacia Cristo, no a un camino de perdición. Eso es el arrepentimiento. Y el Señor te invita a una nueva vida.
El arrepentimiento no es para gritarte y decir arrepiéntete, te vas al infierno, es decirte arrepiéntete para que estemos juntos, para que puedas ser mío, para que tú también digas, habla Señor, que tu siervo escucha.